tarde de hoy. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por compartir un rato de conocimientos pedagógicos que nos van a servir mucho para el trabajo con los chicos durante estos días, con todos nuestros estudiantes. Gracias por permitirnos compartir este momento con nosotros. El día de hoy nos acompaña nuestra experta, Joana Elizabeth Duarte. Ella va a ser la persona que va a estar a cargo de la formación. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola Sandrita, muy buenas tardes, profes, ¿cómo están? Hoy es viernes, ya casi cerrando el día, pero somos siempre bienvenidos. Hoy vamos a tener, bueno, desde nuestro espacio digital SM Aprendizaje, enfocados al área del lenguaje y desde secundaria. Entonces, bienvenidos, gracias Sandrita. ¿Nos recuerdas entonces las normas de participación del seminario web? Claro que sí. Bueno, bienvenido nuevamente. Este espacio tiene como nombre tu clase de lenguaje sabia en tiempos de COVID-19, todo lo que tiene que ver con la parte de cómo hacen el manejo de Sabia durante estos días. Les recuerdo un poco cómo va a ser el método de participación. Durante gran parte de la formación vamos a tener los micrófonos silenciados para que podamos escuchar y tener como mayor acceso a la información. En determinados momentos vamos a habilitar los micrófonos para que puedan participar. Igual recuerden que tienen la parte de preguntas allí también para que puedan pues ir como preguntando lo que les vaya surgiendo durante la formación y con gusto estaremos allí contestándoles. Igualmente, al final también vamos a tener como una serie de preguntas que ustedes de pronto quieran hacer y Joana pues nos va a responder muy amablemente cada una de sus inquietudes que les vaya surgiendo. Recuerden que tienen allí también en el panel de mando la opción para levantar la mano si en algún momento quieren intervenir, entonces con mucho gusto les daremos como la palabra allí. Creo que básicamente eso es. Al final también tendremos un sondeo para mirar cómo les ha parecido la formación, entonces para que nos acompañen hasta el último minuto y pues esperemos que aprendamos muchísimas cosas en esta tarde y que sea un espacio muy provechoso para todos. Muchísimas gracias, Sandrita. Bueno, vamos a manejar dos documentos. Ahorita les voy a contar para saludar a los profes que están aquí, porque, pues bueno, aprovechar que somos poquitos, entonces para que sea mucho más conversadito. Voy a manejar dos documentos, uno que va dirigido al profesor de cómo diseñar la clase y otro que va dirigido a una guía de aprendizaje como lo hemos venido trabajando todo este tiempo desde las diferentes áreas y va dirigida al estudiante de secundaria. Muy bien, entonces habilitamos micrófonos en este momento para que los profes que están ahí nos saluden, nos cuenten de qué colegio nos visitan, de qué ciudad están, qué área manejan, si no son del lenguaje, bienvenidos. Aquí también se aprende con conexión a otras áreas. Entonces, las profes que quieran intervenir, bienvenidos. La profe Franci, tienes el micrófono habilitado si quieres, o la profe Norma o los demás profes que están por acá. Profesora Joana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe Norma, qué bueno verla otra vez por aquí. ¿Cómo está? Bien, gracias, profe. Pues la verdad, pues yo soy de la línea de ciencias naturales con énfasis en biología y química, pero pues he ido saboreando todo esto, no importa que no sea mi perfil, pero me sirve mucho. Claro que Y sí, de verdad que para nosotros siempre es un placer tenerla como participante. Creo que al final de todo esto tenemos que tener un reconocimiento para ti por ser tan ah, juicioso, ¿cierto? Sí, sí. pues la Bueno, verdad, profe Joana, una cosita, señora. felicitarla felicitarla por su saber y pues por todo lo que nos enseña. Realmente el hecho de que sea de biología no quiere decir que no tenga nada que ver con el lenguaje, al contrario, antes uno tiene que nutrirse para poder incluso hasta expresarse mejor con los estudiantes, que le entiendan su lectura. Totalmente. Y pues Bueno, vamos a tener hoy una tipología textual muy interesante que creo que nos va a servir con conexión a otras áreas. Muy bien, entonces voy a arrancar. Tenemos aquí en el momento en que quieran hablar tranquilas, aquí pues vamos a hacerlo todo conversadito.
Bueno, al final de esta sección, profes, esperamos identificar nuevamente los elementos y la ruta didáctica para la elaboración de guías de aprendizaje en la educación virtual. En esta oportunidad lo vamos a hacer desde la enseñanza del lenguaje y desde secundaria. En los otros webinars hemos tomado, por ejemplo, elementos de preescolar, de primaria, pero pues es necesario también retomar los escenarios con los jóvenes. Entonces, este es el espacio para eso. Bueno, voy a recordar las ventajas del uso de la guía de aprendizaje y aquí me voy moviendo primero hablando al profesor, luego me voy a mover a la guía. Entonces, prácticamente este documento es el que yo como profesor voy a utilizar y les voy a explicar en qué actividades he considerado para esta temática. Entonces, recordemos que la guía de aprendizaje buscamos que se centren todos los procesos en la actividad del aprendiz, ¿sí? Siempre debo estar pensando en él, qué le gusta, cómo es ese grupo de estudiantes que tengo y más vamos a trabajar desde el noveno. Entonces tengo que pensar en mis chicos de noveno, que son adolescentes, que tal vez ya están construyendo su proyecto de vida, cómo se pueden estar sintiendo ellos en estos momentos de cuarentena, cómo serán sus relaciones con sus compañeros. Entonces, todo esto lo vamos a considerar en el momento de la elaboración de la guía. También tener en cuenta esos estilos de aprendizaje, esos saberes previos de los estudiantes. Y pues aquí desde el lenguaje, aún considerando la participación de la profe Norma, es qué están leyendo ellos, independientemente del área desde donde lo hacen. Entonces también tengo que considerar eso. Promover el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y diferentes tipos de pensamiento. Entonces, pues el libro, la plataforma, desde luego me van a ayudar a potenciar unas habilidades, pero también tengo que apelar a otros recursos que me sugiere la educación virtual o a distancia o por temas de aislamiento social. Van a orientar a la práctica y transferencia de situaciones reales de la vida. Aunque no podamos salir de casa, pues sí busco que en esta guía dirigida a chicos de noveno grado, pues ellos puedan trasladar a esas situaciones reales que viven, que piensan, que sienten, como les he venido mencionando. Que promuevan la autoevaluación, la evaluación formativa y los valores. Creo que esa etapa de la juventud un poco más difícil, se vuelven más tímidos, el tema de compartir con más compañeros, entonces también quiero promover esto y facilitar el desarrollo de aprendizaje autónomo independiente. Ya uno esperaría que en grado noveno los chicos ya pues creen ciertas rutinas de autonomía y que de pronto ya trabajan más libres, digamos, sus padres podrían desprenderse un poquito, sin embargo, eso no quiere decir pues que no pueda estar ahí guiándolos, ¿verdad? Como todo, yo no puedo empezar una unidad temática sin considerar los referentes de calidad. Entonces, lo primero que hice fue desde la plataforma dirigirme a mi planeador de clases. Entonces, en mi planeador, yo voy a tener aquí este pantallazo en línea que me sugiere, yo más o menos Sabia Lenguaje Bachillerato tiene 6 unidades, a diferencia de los otros libros donde hay 8 unidades, el lenguaje se consideran 6 y yo estimaría que más o menos ya vamos por la unidad 4, comenzando en la unidad 4. La unidad 4 del lenguaje de noveno se centra mucho en los textos prescriptivos, es decir, en todo lo relacionado con normas, instrucciones, consejos. En los anteriores webinars nos hemos enfocado más en los textos narrativos. Para esta ocasión quiero que los chicos desarrollen muchísimo este tipo de textos. Y bueno, este es el estándar, este es el DBA y estas son las evidencias que yo esperaría que mis estudiantes al final de este desarrollo pues lo puedan lograr. Entonces, el estándar, producir textos, pero ojo, antes de producir textos yo necesito comprender esos textos. No está aquí en el planeador de clases, pero sí lo identifico, por ejemplo, en las actividades que me sugiere el LDX en la guía del docente. Entonces, yo tengo que estar leyendo aquí, estar leyendo allá, para que
aún revisar los documentos originales del ministerio, que pues mejor que ellos, ¿no? Entonces, produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que ha alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. El DBA pues va a producir textos verbales, en este caso más verbales escritos a partir de sus planes textuales, elabora un seguimiento de ese plan textual como evidencia y pues bueno, la verdad es que en lenguaje siempre estamos considerando dos competencias, comprensión lectora y producción textual. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Ahora, vamos a ir con los 5 momentos del ciclo didáctico. Comenzaremos hablando que antes de aprender, pues tenemos actividades de reflexión inicial y de contextualización. Ahora, ¿qué quiero yo como actividad de reflexión inicial con mis estudiantes? ¿Qué debo considerar? Que en la reflexión inicial puedo promover procesos de concienciación, es decir, descubrir esa necesidad sentida de conocimiento. Recordemos que estamos con chicos de grado 9º. Fomentar la autoestima, la importancia de la ayuda, el trabajo colaborativo y otros aspectos. Lo tengo aquí sombreado porque este es el que más quiero trabajar en el tema de la reflexión inicial. Y es importante en este momento iniciar con el planteamiento de una situación problemática. Y mucho más con este tipo de jóvenes o estudiantes. Para ellos no es, ustedes más, que están ahí con ellos saben que enganchar a un joven en clases no es tan fácil. Pero si yo les sugiero una situación problemática desde lo que viven, pues seguramente mejor me van a copiar. Buscar esas primeras predisposiciones positivas hacia el proceso de aprendizaje y desde luego puedo orientarlo por muchas situaciones. Por ejemplo, a través de un texto, las imágenes, videos, puedo utilizar una frase célebre o citas que den cuenta de esos problemas comunes por medio del cual vamos a resolver el objeto de estudio. En anteriores webinars he usado muchísimo para la reflexión inicial frases célebres. En esta oportunidad voy a usar textos y audios que están en la plataforma. Entonces aquí tenemos esta situación. Voy a empezar con una situación problema y sobre las apreciaciones que los jóvenes tienen sobre la amistad. Entonces ahí hay como situaciones con ellos de ese tema de la amistad, de las relaciones amorosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué recursos va a utilizar de la plataforma? El plan lector digital, perdón, que aquí hice mal un clic. Ok. Permítanme, yo borro esto de una vez. Listo. Entonces, voy a usar el plan lector digital del área de lenguaje, el texto físico y el foro. Entonces, vamos a crear un foro. Entonces, aquí vamos a recordar cómo se crea ese foro. Entonces, para crear un foro, lo primero que yo tengo que hacer es, voy a hacer el repaso y voy a ir entonces de una vez practicando. Entonces, quiero crear un foro con un título que tenga una amistad en apuros. El enunciado es como vemos en el fragmento de una estrategia del parásito. ¿Qué pasa? Que en la guía que yo estoy desarrollando con mi estudiante o que quiero desarrollar con él, que es esta, voy arriba, esta. Permítame, yo borro esto. Ay, me quedé. Bueno. Listo. En 9º grado, en la unidad número 4 el lenguaje se llama ¿Cómo lo hago? Entonces recordemos que en la guía de aprendizaje dirigida para el estudiante es importante como primer momento identificar la guía. Entonces tenemos aquí datos del grado, de la asignatura, la fecha de inicio, el número de la guía que llevo con ellos, el docente y la dedicación. Yo estuve más o menos 5 horas para esta temática y pues puedo ponerle una fecha de inicio y una fecha de fin.
Como les mencioné, pues importante que tengamos en cuenta los referentes de calidad porque de esta manera, de una u otra forma, estoy preparando a los chicos para desarrollar las dos competencias que les mencioné, pero también estoy trabajando desde ya prueba a saber, ¿sí? Independientemente del proyecto que sea, porque la prueba a saber qué está haciendo. La prueba a saber está recogiendo o evaluando el estándar, el DBA, el desempeño. Entonces, les sugiero que siempre, tanto en sus orientaciones como profesor, como en las orientaciones que le van a dar al estudiante, pongan, den por muy explícito qué estándar y qué DBA, qué desempeño vamos a trabajar. Entonces, como les mencioné, en el planificador de aula, por ejemplo, solamente me generaba produzco textos escritos, ¿recuerdan? Pero en el libro dice, comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo y la intención de quien lo produce, ¿sí? Entonces tengo los DBA y demás. Ahora viene la presentación. Siempre hemos dicho que, pues, al tratarse de una guía, como lo mencioné al principio, dirigida a los procesos que él va a hacer, pues buscamos que en esta presentación haya mucha conexión social con ellos, ¿sí? Que ellos sientan que el profesor es una persona que ayuda, no una persona que corcha, no una persona que quiere aventajar, porque pues ya se vuelve un conflicto que es difícil manejar y más aún en momentos de cuarentena. Entonces les voy a leer, estimado estudiante, en estos tiempos de cuarentena, escuchar, leer y crear textos prescriptivos que tienen la finalidad de dirigir y orientar a las personas sobre una actividad en casa cuando salen a la calle o se dirigen a sus lugares de trabajo, es una maravillosa oportunidad para aprender y pasarla divertido. Los contenidos de esta guía de aprendizaje te ayudarán a comprender los elementos que componen un texto con normas o instrucciones y atrévete a escribir uno usando los elementos aprendidos. Entonces, en este primer momento, siempre le estoy diciendo cuál es el objetivo. Vamos a buscar que sea también momentos divertidos, momentos en que podamos aprender. Luego viene, te invito a que realices los ejercicios y desarrolles las actividades teniendo en cuenta las fechas de entrega establecidas para lograrlo al momento de desarrollar las diferentes actividades planteadas. Es importante que uses las estrategias de aprendizaje que ya conoces y los recursos que pongo a tu disposición. En ese segundo párrafo le estoy diciendo, mire, es importante que tengas un método de estudio, que hay unas fechas establecidas, entonces vamos a ser muy disciplinados con esto. Y en el tercero, recuerda estudiar en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte y practicar tantas veces como sea necesario. Si necesitas ayuda con alguna actividad, no te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Escríbeme un correo al tal y con esto te asistiré. Entonces, en este tercero le estoy diciendo, mire, aquí está su soporte, aquí está su ayuda, aquí está su guía, que es el profesor. Pero también necesito que busques un lugar tranquilo, un lugar aseado, un lugar limpio, ventilado. Entonces, prácticamente desde la guía también le estoy incitando a que tenga métodos de estudio. Luego viene unas actividades de rutina. Sabemos que en temas de cuarentena, pues las clases tal vez no se desarrollen exactamente igual, los llevamos en la presencialidad. Y tal vez lo que buscamos más es que los chicos desarrollen unas actividades de rutina, convivan, aprendan a comunicarse entre familia o por lo menos para mí como profesora de lenguaje es lo que más me interesa. Y bueno, entonces aquí con emoticones el estudiante identificará si por lo menos cuando va a empezar esta guía o cuando va a tener una clase conmigo virtual, ya se bañó, ¿cierto? Ya desayunó. Eso es súper importante y es prácticamente la base motivacional para el aprendizaje. Pues yo puedo aquí desarrollar el discurso sobre ortografía, gramática, textos, lectura crítica, pero si mi estudiante no ha desayunado, no se ha bañado, todavía está en pijama, pues muy seguramente no va a tener la misma disposición. Entonces, para mí sí es importante esas rutinas diarias. Luego comienzo la estructuración de las actividades de aprendizaje. Como les mencioné, vamos a trabajar sobre el lenguaje Sabia noveno y sobre la unidad número 4, que se llama ¿Cómo lo hago? ¿Sí?
Entonces, en las actividades de educación inicial, entonces, este es mi entorno, el entorno del docente. ¿Bien? Y lenguaje noveno, me voy a la unidad número 4. Y sobre la unidad número 4, recuerden que nosotros tenemos aquí varios escenarios sobre los cuales yo puedo construir o diseñar mi clase de lenguaje. Entonces, desde luego, todos los contenidos que desarrollamos en la unidad digital LDX, los recursos interactivos que están por defecto u otros que yo puedo crear. Ahorita vamos a mirar el paso a paso con uno de los ejemplos. Entrenamiento, que son ese espacio de desafíos y de retos, es más o menos un entorno gamificado para los chicos, que aquí, aunque yo no aborde en la clase que vamos a ver de textos prescriptivos, escenarios directos sobre ortografía y gramática, sí puedo utilizar en la guía en algún momento la orientación para que ellos se dirijan acá. Entonces, aquí solamente es entrenamiento en ortografía y gramática. Los recursos didácticos de la unidad son exclusivos del profesor, entonces lo que puedo hacer es descargar y luego entonces montarlos como recursos personales. Y en ritmos de aprendizaje, que es donde podemos trabajar las propuestas individuales, tareas y las propuestas en equipo, que prácticamente son los foros. Recuerden además que en la parte superior nosotros tenemos unos iconos donde nos vamos a ir familiarizando con el índice de unidades dependiendo de la unidad que yo voy a desarrollar, programas, que es todos los descargables. Todos estos documentos son nuevamente exclusivos del profesor. Si ustedes quieren compartirlo con los chicos, entonces los descargo y los subo como recursos personales. Simplifica Global, tal vez ya ustedes lo han manejado, aún tenemos esos webinars con Osquitar Silva, que es trabajar todos los escenarios de evaluación. El planificador de aulas, que fue lo primero que les mostré, desde ahí es donde yo voy a mirar los estándares, los DBA y todos los referentes de calidad. El generador de actividades, también lo hemos desarrollado en otros seminarios web con Sandrita, que es la persona que hoy me está acompañando. Entonces, si necesitamos de pronto repasar en esto, no es sino que se dirijan al canal de YouTube SM Colombia y el plan lector. Nombro todo esto porque en algún momento vamos a hacer uso de estas herramientas. ¿Listo? Entonces, retomo unidad número 4 y sobre esta unidad número 4, entonces es donde voy a diseñar esto. ¿Listo? Les mencionaba que en el antes de aprender voy a utilizar el plan lector digital, el texto físico y vamos a hacer el paso a paso de cómo construir este foro. Entonces me dice, váyase al índice de unidades, ritmos de aprendizaje, propuesta en equipo y añadir propuesta. ¿Por qué? Porque tengo acá en la guía, esta es la de primaria. Esta sí es. Entonces, en las actividades de reflexión inicial, le he puesto, es importante que ustedes le pongan un título bien simpático, bien llamativo para los chicos. Yo le he puesto las instrucciones desde la narración, extrañas instrucciones. Vamos a ver que los textos descriptivos están en un escenario narrativo, están en un escenario social y voy a empezar desde la narración. Entonces dice, ingresa a SM Aprendizaje y abre tu libro. Da clic en tu libro Lenguaje Savia Noveno, ve a la opción Plan Lector y allí pincha sobre Audiolectura, la estrategia del parásito. Toma tu libro físico y ábrelo en las páginas 153 y 154. Escucha el audio y a la par lee el fragmento de la novela de César Mallorquín. Entonces aquí le pongo un pantallazo a mi estudiante de cómo debe ingresar. Entonces, ¿cuál es la visualización que se le ve al estudiante? El índice de unidades, el simplifica global y el plan lector. Entonces, él deberá dirigirse al plan lector, donde puede encontrar audiolecturas, el diccionario, el crea tu historia. En este caso, solamente tengo el pantallazo de la audiolectura. Entonces, voy a ir al plan lector, la estrategia del parásito, y esta misma lectura, audio,
Todo comenzó con un accidente de tráfico. Recuerdo que lo leí en el periódico. Una breve reseña en la sección de sucesos informaba de que Mario Rocafort Sedano, un estudiante universitario de 22 años, había fallecido al estrellarse la moto en que viajaba contra una furgoneta de reparto en una avenida de las afueras de Madrid. La noticia me llamó la atención porque yo conocía al accidentado, o mejor dicho, le habría conocido en el pasado. Mario y yo estudiamos en el mismo colegio de Burgos, desde primaria hasta el final de la secundaria. Éramos compañeros de clase, pero... Este mismo audio es la primera taller de comprensión lectora que aparece en el libro. Les voy a mostrar. Entonces, la estrategia del parásito. Voy a la unidad y fíjense que incluso acá están los mismos dibujitos de la audiolectura que acabamos de escuchar. No la dejé todo por temas de tiempo, pero cuando voy aquí a comprensión lectora, encuentro el texto y nuevamente la audiolectura, ¿sí? Miren. Hasta donde la estrategia del parásito. Todo comenzó con un accidente de tráfico. Recuerdo que lo leí en el periódico. Una breve reseña en la sección de sucesos informaba de que Mario Rocafort Sedano, un estudiante universitario de 22 años, había fallecido al estrellarse la moto en que viajaba. Entonces, en esta primera actividad que le estoy sugiriendo al estudiante, le dice, reflexiona y participa. Luego de que ha ingresado al entorno, dice, como notas, su protagonista recibe unas extrañas instrucciones y de repente se ve envuelto en una situación muy peligrosa. Pero antes le he dicho, escucha el audio y a la par lee el fragmento de la novela de César Mallorquín como lo acabamos de hacer. Entonces, él está escuchando, pero además está leyendo el texto y vemos que en esta historia hay dos protagonistas, son compañeros de estudio, no eran los súper amigos, pero de repente, luego cuando están en la universidad preparándose cada uno en sus carreras profesionales, uno recibe del otro una carta con unas instrucciones muy extrañas. Y esas instrucciones prácticamente dan cuenta que uno de ellos ha muerto. Entonces, al ser tan extraño, quiero usarlo con jóvenes de noveno que son muy propensos a los textos de misterio, de suspenso. Entonces, aquí vamos a hacer este foro. Entonces, voy a usar estas preguntas con un foro para ellos. Entonces, pensando en los protagonistas de esta historia, responde a las siguientes preguntas por medio del foro. ¿Crees que Mario y Oscar fueron amigos? ¿Qué hubieras hecho si fueras Oscar, que fue la persona que recibió la carta de instrucciones? Ahora piensa en ti y haz un video de máximo 2 minutos. ¿Qué personas son tu mejor amigo o amiga y por qué razones las consideras así? Luego le digo cómo puede participar en el foro. Le digo, para participar, sigue los siguientes pasos. 1, prepara un título muy simpático diciente para responder. Digita el mensaje con el que quieres participar, verifica que esté muy bien redactado, presentado y legible. Añade un archivo. Recuerda que puedes cargar fotos, videos o documentos para complementar tu participación en el foro. Para esta ocasión será clave el video que has preparado sobre tu mejor amigo. Oprime la opción guardar para asegurar tus palabras. Lee los comentarios de tus compañeros de clase y sigue llevando aportes al tema a partir de los mismos. Evita los comentarios groseros. Trabaja con el texto, desarrolla las actividades propuestas en el libro Taller de Comprensión Lectora del Texto 1, preguntas del 1 a las 6 en la página 156 y además le he puesto una fecha de cumplimiento. Pero ahora ustedes me dirán, Joana, ¿cómo creaste el foro o cómo se puede crear el foro? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Vuelvo entonces sobre el entorno. Ahora, ya ellos leyeron, escucharon el audio, ahora quiero que participen en el foro como actividad de reflexión. ¿A dónde lo puedo hacer? Ritmos de aprendizaje. En ritmos de aprendizaje tenemos la opción individual y propuestas de equipo. Recuerden que el foro es en propuestas de equipo. Entonces yo le voy a dar añadir propuesta
inmediato me señala que es un foro y debo tener unos espacios obligatorios, que son el título, el enunciado y la instrucción personalizada. Entonces, cuando le doy título, yo tengo acá ya un título sugerido y le voy a poner muy simpático algo que se llama Una amistad en apuros. Entonces, lo pongo por acá. Luego le pongo un enunciado. El enunciado es como algo provocativo para los chicos. Entonces, le pongo este, que dice, como vemos el fragmento de la novela, La estrategia del parásito, su protagonista recibe unas extrañas instrucciones y de repente se ve envuelto en una situación muy peligrosa. Ahora lo que viene entonces es construir unas instrucciones muy precisas. Y las instrucciones, al ser tan precisas, pues lo primero es qué debe hacer el estudiante. Y eso lo debo aterrizar con un verbo. Entonces le escribo acá, pensando en los protagonistas de esta historia, responde. Prácticamente responde las siguientes preguntas. También un foro puede ser analiza, comparte, resume, entre otras cosas. ¿Crees que Mario y Oscar? Y luego, entonces, le pongo una fecha. Quiero que como esta guía va a empezar para mí el 26 de mayo y como es una actividad de reflexión, entonces le voy a poner 26 de mayo y le doy añadir. Esta es la manera en cómo yo puedo construir un foro. ¿Listo? Entonces ahí quedó una amistad en apuros. Ahora, ¿qué hago? Voy a ritmos de aprendizaje nuevamente y tengo acá una amistad en apuros. Lo que tengo que hacer ahorita es asignarlo. Creo un nuevo equipo. Entonces, ustedes le pueden poner, por ejemplo, noveno intrépido. Yo lo he puesto así porque así son mis chicos de noveno. Y puedo darle la selección todos los alumnos disponibles para este equipo y les digo, sí, yo quiero que todos participen de este foro. Yo en mi usuario solamente tengo matriculada a Mariana, entonces le doy crear. Recuerden que no es solamente construir el foro, sino que además tengo que asignarlo para que el estudiante pueda visualizarlo en sus notificaciones. Entonces, esta es la manera como quedó el foro. Y esta es la forma en cómo ya he pensado esa actividad inicial. ¿Listo? Luego vienen entonces las actividades de contextualización, sigue siendo antes de aprender, y aquí entonces busco que una actividad de aprendizaje significativo, puedo esculcar esas experiencias previas, esos saberes construidos respecto al tema, y lo puedo hacer por medio de diversas técnicas como preguntas, lluvias de ideas, socialización de experiencias, intercambio de métodos y formas de hacer las cosas o las actividades de observación. Aquí para los jóvenes de noveno, quiero desarrollar algo y es aprovechar el recurso del programa de lectura eficaz que tiene el lenguaje y utilizar una herramienta externa que es Google Docs, porque quiero que trabajen un documento colaborativo a partir del taller de programa de lectura eficaz que está acá. Ahora, vamos a generar un recurso personal a partir de la lectura eficaz. Y voy leyendo entonces el contexto para mi estudiante. Por eso, en un principio me dije que iba a moverme entre las orientaciones del docente y del estudiante. En la guía de mi estudiante le he puesto a él un lenguaje que se llama Una casa que necesita normas. Ingresa a SM Aprendizaje, da clic en tu libro Lenguaje Sabe a Noveno y vea una unidad didáctica LD4, ¿cómo lo hago? Ingresa a los recursos interactivos y pincha sobre el taller de lectura eficaz casa. Entonces, nuevamente, un pantallazo de cómo lo puede encontrar. Vamos a trabajar el punto 3 correspondiente a mejorar tu atención. Ahora, ¿qué quiero que hagas sobre ese taller? Observa atentamente el dibujo y memoriza las acciones y los comportamientos de las dos familias buscando las diferencias. Le pongo entonces el link del documento colaborativo, le pongo ingresa al link en el que entre todos construiremos ese documento, vea tu número de lista y registra las diferencias que has identificado en la hoja 1. Pasa luego a la hoja 2, normas, vea tu número de lista y elabora una norma que podemos sugerir para ambas familias en tiempos de cuarentena.
Lee los aportes de tus compañeros y procuremos no atiborrar a las familias de normas que ya se han dicho. Y luego le pongo siempre una fecha de cumplimiento. Ahora, desde mi usuario de docente, quiero entonces trabajar ese recurso. ¿Qué debo hacer? Pues bueno, yo he esculcado en programas y mencioné que voy a utilizar el taller de lectura eficaz y para este caso el número 1. Entonces, el programa de lectura eficaz maneja o quiere potenciar 3 escenarios sobre el estudiante en el momento de leer y que, aprovechando que la profe Norma, que es de ciencias, está aquí presente, pues para el caso de cualquier lectura, desde el área que sea, los chicos pueden desarrollar habilidades de comprensión lectora muy bien, pero cuando se enfrentan a la prueba saber es donde les va muy mal porque no han desarrollado estos 3 momentos de lectura, que son velocidad, atención y memoria. Entonces, en lenguaje tenemos ese programa que busca ese gimnasio de lectura. Entonces, yo quiero aprovechar ese gimnasio para los jóvenes, pero particularmente en este, que es el de atención. Entonces, en este taller dice, observa atentamente el dibujo y memoriza las acciones y los comportamientos de 2 familias buscando las diferencias. Cuando yo pongo a trabajar en un estudiante en una observación atenta, aún pensando desde las ciencias, busco desde el método científico una observación muy exhaustiva, buscando diferencias, pues esto lo voy a hacer. Como estoy aterrizando sobre el texto de prescripción en tiempos de cuarentena, por eso me pareció pertinente que habla sobre casas y sobre normas. Entonces, un consejo para recordar mejor. Dedica el tiempo suficiente a la observación y a continuación levanta los ojos y visualiza mentalmente cada habitación. Lo que se busca con el gimnasio de la atención es mostrar unas imágenes por un corto tiempo, retirarlas y que la memoria, el cerebro trate de memorizar aquello que se vio, ¿sí? Aquello que se atendió. Entonces, aquí tenemos 2 familias, la familia Ecomínguez y la familia de Rochín, con unas particularidades cada una. Ahora tapa el dibujo y completa la tabla en los comportamientos de cada familia. Entonces, están las 2 familias, los espacios sociales, y luego descubre el dibujo y compara con tu compañero lo que has escrito. Completa las tablas si lo has olvidado. Ahora, lo que yo le he pedido en la guía, lo que yo quiero es utilizar este documento, pero entonces, si yo soy profesor, digo, bueno, Joana, ¿y esto cómo lo comparto con los chicos? Entonces, lo primero es descargarlo. Ya lo vi, me pareció muy pertinente para trabajarlo, entonces estos son documentos descargables, busco dónde lo puedo guardar y ya, ¿listo? Luego me voy a la unidad donde estoy trabajando, unidad 4, trabajo recursos interactivos, hay unos por defecto, pero hay otros que yo puedo cargar como profesor. Entonces voy a añadir recurso personal. En este caso es un documento que he descargado de la propia plataforma. Entonces, documento, adjuntar archivo, busco donde lo he guardado. Entonces lo tengo acá. Y le doy un título. En los títulos siempre es importante que le hagamos notar al estudiante qué tipo de recursos va a leer. ¿Es una imagen, es un video, es una página web, es un taller o es un documento? Entonces, en este caso, documento o taller, ¿sí? Lectura eficaz, casa, como el que está acá, ¿sí? Y le doy, antes de adjuntar archivo, puedo hacerlo de una vez visible a mis estudiantes y le doy guardar. Esta es la manera en cómo puedo subir el recurso. ¿Listo? Ahora, si yo veo que no corresponde, me equivoqué, entonces le puedo dar edición avanzada y darle eliminar. O puedo seguir editando el recurso. Salgo de la edición, entonces ya lo tengo acá. Volviendo entonces al escenario del estudiante, donde le pido a él que vaya
al grado, al lenguaje noveno, que vaya a la unidad número 4, que vaya a los recursos interactivos. Este es el procedimiento que está haciendo el estudiante desde la guía y que luego de pinche tu profesor te recomienda. Entonces él va a visualizar el documento, le digo que es el 3 y sobre eso entonces debe ingresar a un link, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver este link que le he puesto ahí en la guía. Y es un documento colaborativo. A ver, espera que me quedó mal. Bueno, no sé, de pronto no me quedó bien la... Pero se trata de un Excel sobre el cual cada uno de los chicos va a escribir. Entonces, ellos van a poder visualizar los aportes de los demás compañeros en cuanto a lo que han visto de las normas. Y lo que voy a trabajar aquí fuertemente es el texto prescriptivo de las normas. Prosigo. Mientras aprendo, entonces ya entramos al durante y es las actividades de apropiación. En tu libro Sabe al lenguaje, ingresa a la unidad. Recuerden que siempre es importante ser muy explícitos el paso a paso, así tengamos que recordar una vez más, porque ustedes saben, hay chicos que se hacen los locos o en el caso de primaria, pues es más el padre de familia el que está acompañando. Entonces prácticamente es como escribir como si la persona nunca hubiera leído algo más. Entonces, sí es importante recordar nuevamente. Entonces, aquí simplemente les pido que vayan al apartado de Aprende, Analiza y Aplique, lo mismo que el taller de interpretación textual, y aquí está señalado lo que deben buscar. Los textos prescriptivos van a estudiar las normas, las instrucciones y los consejos, y el taller de interpretación textual. Acompañando a eso, a ese ejercicio donde ellos ya están en el trabajo directo con el texto, fíjense que aquí estamos aprovechando no solamente los recursos digitales, sino los físicos, porque muy seguramente tendremos familias donde hay 5 integrantes, 4 integrantes, 3, no sé, pero un solo computador. Entonces, tengo que pensar que a pesar de que los escenarios son virtuales, pues no, el estudiante no todo el tiempo va a poder acceder a un computador. Entonces también tengo que darle ese respiro desde el texto físico y por eso he involucrado actividades desde ese escenario también. Resulta que en el escenario donde yo le pido que vaya y estudie, entonces estoy en el entorno del estudiante, él debe buscar en el índice donde dice los textos prescriptivos, ¿sí? Y el taller de interpretación textual, hay un decálogo, que es este. Entonces me interesa que él también conozca las prescripciones desde el decálogo de Horacio Quiroga y el decálogo del perfecto cuentista. Yo pienso que los escenarios son de lenguaje, pero pensando en la profe Norma, pues yo puedo crear un decálogo de cómo lavarme las manos, un decálogo de cómo cuidar una planta en temas de cuarentena, un decálogo de cómo identificar los síntomas de una persona contagiada por el COVID o una persona que por el contrario tiene cáncer, o cómo es el decálogo para sentirme mentalmente mejor en casa. Entonces, decálogos hay muchos, pero para esta ocasión pues se trabaja desde el perfecto cuentista, o sea, cuáles son las características de un escritor. Entonces, luego de que él ha leído ese decálogo y que ha desarrollado esas actividades, la actividad que sigue es esta. Mucho mejor que el original. A partir de la lectura del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, responde a la pregunta ¿qué requisitos debe tener un escritor perfecto? Escoge uno de los 10 puntos trabajados por Quiroga y cámbialo por otro que consideres mejor que el original y luego diseña de modo creativo un póster en Canva. Les muestro rápidamente este link. Canva es un escenario donde los chicos pueden crear mapas mentales, infografías,
Entonces, a mí me encanta trabajar todo lo que es diseño con ellos en esto. Entonces, aquí en Canva, ellos pueden crear infografías, pueden crear presentaciones, pueden crear póster para Instagram, póster. Entonces, lo que yo quiero es quedarme en un póster, cambiando uno de esos 10 momentos que menciona Horacio Quiroga sobre cuál es el escritor perfecto y lo construyan con sus propias palabras, mejorando ese original que nos ha sugerido Quiroga. Entonces, ahí ya hemos aprendido, hemos hecho unas actividades antes de, durante, ahorita vamos llevando poco a poco al después. Entonces, en las actividades de transferencia, recuerden, vamos a trabajar muchísimo lo que es las situaciones de la vida real, ¿cierto? Entonces, en las situaciones de la vida real busco que, bueno, antes de pasar allá al de transferencia, puse aquí este pantallazo para los profes porque a veces se nos olvida aprovechar la guía del profesor que tenemos en digital y física. Prácticamente ese del decálogo de Horacio Quiroga me ayudó, fue la guía del docente. Aquí tengo el pantallazo desde el escenario digital. Y luego, entonces, en las actividades de transferencia, recuerden que aquí buscamos que los chicos aprendan a transferir eso en contextos reales, usen esas habilidades aprendidas que ya desarrollamos y las actividades pueden ser talleres, prácticas de campo, profundización, inventar, formular, entre otras. Entonces, aquí con los chicos, ¿qué pasa? Ellos son seguidores en redes sociales de muchos famosos. Pueden ser famosos deportistas, famosos científicos, famosos actores. Ellos suelen, y aún nosotros solemos seguir muchos famosos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras. Y en esta oportunidad lo que quiero es que todo lo que hemos aprendido a través de instrucciones, de la carta, de las normas, vamos a trabajar ahorita consejos para esos famosos y vamos a buscar hacer consejos de manera constructiva. Entonces, aquí tengo consejos con tinte de cuarentena. Lee y comenta. ¿Qué famoso de la actuación, la música, el deporte o influencer pasas tiempo viéndolo en redes sociales? Abro comillas. Hace un tiempo en reunión familiar, una tía comenzó a hacer apreciaciones por el comportamiento y publicaciones de una ex protagonista de novela RCN, Gina Calderón. Me llamó tanto la curiosidad los datos de la conversación que me animé a seguir a Gina en Instagram. Ahora, cuando entro en mis tiempos de ocio nocturno a esta red social y me encuentro con algunas de sus publicaciones, me llama la atención la manera en que gana seguidores y comentarios por sus controversiales cirugías, por lo que es, hace y comparte. He notado que en tiempos de cuarentena Gina ha celebrado putifiestas, como ella misma lo llama, con más amigos e integrantes de su familia en la que beben licor y no tienen medidas de prevención ante el contagio del COVID-19. Esto es una apreciación de una persona y luego dice, construye consejos famosos. Escoge uno de los famosos que sigues por redes sociales, decide por cuál vas a comentar, Facebook, Instagram o Twitter. Construye un par de consejos para esa persona que la edifiquen y construyan. Tómale pantallazo a tu participación y anéxalo como tarea. Entonces yo puedo crear una tarea y decirles que comenten. Entonces fíjense que aquí estoy trabajando el texto prescriptivo desde el uso natural que ellos hacen de redes sociales. Entonces, desde el área de lenguaje y aún desde otras áreas, yo tengo que pensar es dónde están leyendo ellos. Y muy seguramente el entorno donde más están leyendo es en redes sociales. Por tanto, yo tengo que buscar espacios de lectura allí y que ellos además produzcan textos, pero que lo hagan conforme a lo que han aprendido desde el área de lenguaje y otras áreas. Luego, después de aprender, el producto de evidencia que les voy a evaluar es este. Como ya hemos trabajado el texto prescriptivo desde las instrucciones, ¿sí? Una carta a un amigo que le da una instrucción a otro. También lo hemos trabajado desde el ámbito social, con redes sociales, a través de los consejos. También hemos aprendido el texto prescriptivo desde las normas,
con esta lectura eficaz. Ahora quiero que trabajen las instrucciones desde esta manera. Con material reciclable en casa, ingenio un artefacto de juego para la familia. Fíjese, profe Norma, cómo aquí estamos conectando desde las ciencias. Entonces, lo primero que tiene que hacer el estudiante es aprender a clasificar los residuos que está manejando en casa, lavarlos, aquellos que pueden ser rescatables o reciclables. Pienso en botellas de gaseosas, frascos de todos estos productos de aseo, rollos de papel higiénico, bueno, tantas cosas, tapas de gaseosa. Y con este material, luego de que lo ha limpiado, de que lo ha secado, él va a diseñar un artefacto de juego para la familia. Va a tomarle una foto y además de pensar cómo es el juego, también va a redactar unas instrucciones claras para los jugadores. Entonces, aquí estamos conectando con las ciencias. Debe diseñar prácticamente desde los talleres STEM, ¿sí? Debe diseñar un artefacto con material reciclable, pero además debe redactar y pensar cómo es el juego, toda la estrategia de juego. Ojo, lo que yo quiero es que ellos hagan cosas nuevas, no que hagan adaptaciones de juegos que ya están, ¿sí? Y pues tiene que crear toda la estrategia de juego y redactar esas instrucciones claras para los jugadores. Consolida tu historia en un documento Word y practica el diseño de documento con la opción diseño, color, página. Entonces aquí también les estoy enseñando a trabajar fuertemente el Word. Y luego le pido que suba esto como tarea para entregar en una fecha sugerida. Y termino la guía con las actividades de evaluación, una rúbrica muy sencilla de todo lo que hemos desarrollado. Pues siempre hemos hablado que 2 o 3 actividades para evaluar son suficientes. Entonces, para mí es importante evaluar la evidencia de participación y la evidencia del juego, que es el producto final de evaluación. Eso es entonces lo que trabajamos el día de hoy desde Diseña tu clase Sabia Lenguaje, textos prescriptivos desde diferentes entornos narrativos, sociales y desde la metodología STEM. Entonces, ahora sí, abrimos paso a las preguntas, dudas, inquietudes que tengan ustedes, apreciaciones. Las profes, bienvenidas. Y bueno, los escuchamos. Si de pronto tienen alguna sugerencia, algo por comentar, son bienvenidos. Profe, una preguntita. Sí, señora. Por ejemplo, si estoy en primaria orientando segundo grado, ¿cómo le puedo enseñar a la menor a aprender a redactar? A redactar, ¿sí? ¿Cuál es, cómo le dijera, cuál es en sí la manera como yo debo orientar esa parte? Porque una cosa es redactar y otra muy diferente si la niña o el niño desde su casa ya tiene el hábito de la lectura, así sea con cuentos pequeñitos. Claro, sí, señora. Pues bueno, justo atendiendo a tu pregunta, mi profe, una manera es empezando por esos textos sencillos. Digamos que desde el área del lenguaje, para aprender a escribir, nosotros empezamos, por ejemplo, con textos narrativos, digamos que son esa primer mínimo de complejidad, ¿cierto? Entonces el niño, además que viene antes de escribir, pues él aprende a hablar, ¿cierto? Entonces todo es oralidad. Entonces por eso empezamos con los textos narrativos. Paulatinamente, más o menos para los grados que tú me cuentas, que son primero, segundo, ya podemos empezar a manejar textos informativos o textos prescriptivos, que son los que estamos abordando el día de hoy. Más que ese lenguaje técnico, son instrucciones, ¿sí? Entonces, instrucciones tan sencillas como báñate, ¿sí? Báñate es una instrucción y es tan imperativo, pero entonces yo a la niña ya le estoy enseñando báñate. ¿Qué debes hacer para bañarte? Entonces, si de pronto no manejan muy bien la escritura, ellos deben hacer una secuencia de dibujo sobre los pasos que deben hacer para bañarse, que es más o menos lo que trabajamos aún desde las matemáticas con las secuencias
¿sí? O con la concepción de tiempo. Pero con los más chiquiticos yo puedo empezar con textos narrativos, ¿sí? Donde ellos cuenten la historia y vayan entonces ahí escribiendo. No importa cómo lo hagan, ¿sí? Porque la perfección, digamos, de la cohesión y de la coherencia, ya en el proceso lo vamos adquiriendo. Pero por lo menos ya son conscientes desde su conciencia simbólica y desde lo fonológico de lo que están hablando y de lo que están escribiendo. Entonces, como te sugiero, es empezar con textos narrativos y luego vas incorporando textos informativos, y textos como instrucciones. Una receta, por ejemplo, maneja instrucciones. Entonces, para niños de segundo es muy bonito trabajar las recetas. Entonces, yo puedo pedirle a ellos, bueno, ¿cuál es tu plato favorito? Me encanta hacer gomitas, me encanta hacer chocolates, o me encanta hacer arroz con pollo, o me encanta hacer una torta de naranja con mi mamá. Entonces, bueno, cuéntame cuál es el paso a paso. Entonces, yo no puedo pensar en batir los huevos si primero no he partido la naranja, ¿sí? Entonces, es ese tipo de textos que yo puedo ir trabajando y desde ahí ya puedo empezar a enseñarles a redactar. Desde luego, hay un tema, mi profe Norma, te sugiero muchísimo, si quieres me puedes escribir al final, voy a escribirte ahí por el chat, o bueno, acá voy a poner en la presentación, ahí están los datos. En este número de WhatsApp me escribes y yo te comparto todo el cuento de Gramatilandia. Gramatilandia es un cuento para niños que le va enseñando a ellos cómo se compone una oración. Ejemplo, te va enseñando qué es el sujeto, entonces aparece el personaje del verbo. El verbo es el más rico porque tiene una cantidad de acciones. Luego aparece el señor adjetivo o el pobre artículo. Entonces van alrededor de un cuento, van apareciendo como las formas correctas de construir un párrafo a través de Gramatilandia. Entonces, eso te va a servir mucho. Listo, profe, gracias. No, con muchísimo gusto. No sé si hay otras profes con más preguntas, con más sugerencias. Mi profe Norma, no olvides entonces escribirme al WhatsApp. ¿Ya anotaste el número? Sí, profe, yo ya lo hago desde el inicio de la clase. Ah, bueno, perfecto. Entonces me escribes, Joanita, por favor, me compartes Gramatilandia y yo te lo envío por correo. Bueno, profe. Bueno, no siendo más, Sandrita, muchas gracias por acompañarnos. Entonces nos despedimos, que pasen feliz fin de semana, procuren muchísimo descansar, es puente, recargar energías. Y bueno, no sé quién más quiera, o Sandrita, nos despedimos. Muchísimas gracias a ti, Joa, por habernos acompañado, por la información tan valiosa que nos diste esta tarde. Todo muy claro. Muchas gracias por todo y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado durante este espacio. Bueno, feliz tarde. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, gracias.